¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión nos acompaña el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, a quien le doy la bienvenida. Doctor, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme aquí, con mucho gusto estamos con ustedes. ¿Cómo andan las cosas? Pues bien, a pesar de todo creo que andan bien. El país tiene un gran problema, Chihuahua tiene un gran problema con el gasolinazo. En el gobierno estamos tratando de apoyar lo más que se pueda a la gente. Nuestro trabajo yo creo que va bien en desarrollo social. Antes de entrarle al tema del gasolinazo, que usted se ha mostrado en contra y ha expuesto algunos puntos de cómo le afecta a los ciudadanos, principalmente de Chihuahua, este tema del gasolinazo, pues yo quisiera preguntarle, secretario, pues ya pasaron 3 meses, digamos, para algunos como ya los de gracia, otros pues no tanto, pero ya se asentó Víctor Quintana, no dejó el activismo, pero pues sí se regresó ya a cuestiones más de trabajo dentro del gobierno del estado, para oficiarse de lleno. ¿Cómo ha sentido Víctor Quintana este cambio? ¿Ya se asentó? ¿Cómo le ha ido? Pues sí, mira, a los 100 días de haber tomado el gobierno, pues yo creo que te obliga a sentarte la propia dinámica de las cosas. Yo te puedo decir, estos 3 meses, lo que hemos hecho hacia afuera no es tanto, y hacia adentro hemos hecho una reingeniería de la Secretaría, de una Secretaría más enfocada a lo asistencial, con programas muy dispersos, desvinculada de las otras secretarías, tal vez menos del DIF. Hemos ido construyendo una Secretaría mucho más enfocada al desarrollo de las personas, una Secretaría con programas más compactos y más en coordinación con el resto de dependencias del gobierno del estado, pero también con gobierno federal e incluso con las organizaciones no gubernamentales. ¿Hubo resistencia ahí de parte del personal o algunos puentes que estaban quebrados se tuvo que construir de nuevo? Hemos empezado a atender puentes donde, más bien no que estuvieran quebrados, sino que algunos no existían. Entonces hemos empezado a atender puentes, algún personal, algunas partes bueno, algunas personas de la Secretaría que ya sí mostraron resistencia o muestran resistencia todavía a los nuevos enfoques, pero creo que estamos partiendo bien, estamos despegando bien. Hubo que hacer un rediseño completo o reorganizar cosas como el jardín del abuelo, como los jardines del abuelo, como los centros comunitarios en que estamos, porque definitivamente hay que cambiar de óptica. ¿Y cuál es esa óptica, secretario, que ahora se trata de imponer o se busca implementar con este nuevo gobierno? Mira, se podría decir, de una óptica, así medio simplistamente, de una óptica del dar pescados, enseñar a pescar, de una óptica de apoyar a la gente dándole bienes privados como despensas y materiales, cobijas, sillas de ruedas. Hemos pasado a una óptica de dar bienes no de consumo, no tanto de consumo, sino bienes que son bienes intangibles, pero muy necesarios para el desarrollo de la persona. Atención psicosocial, programas para el desarrollo de niños, programas para evitar el riesgo de adolescentes y de niños, apoyo a las mujeres, apoyo al desarrollo de empresas de gente pobre. Entonces, hacia allá estamos transitando. Y al desarrollo también, a proporcionar, en lugar de bienes privados, bienes públicos como son seguridad social, como son educación, como es salud, etc. ¿Cuál es la situación de Chihuahua, secretario? Usted le estudia mucho estos temas. Chihuahua, a diferencia de otras partes del país, como muchas veces vemos en las noticias, ¿cuál es la situación en la que vivimos, sobre todo en materia de desarrollo social? Mira, Chihuahua, los chihuahuenses siempre hemos tenido la idea de que somos un estado no tan pobre o rico incluso en comparación con los de algunos del centro y del sur del país, cosa que parcialmente es cierta, pero solamente parcialmente, porque hay una dinámica de crecimiento en algunos estados de la República
como Querétaro, como Aguascalientes, los del Bajío, Guanajuato, que nos ha ido dejando atrás, por un lado, y por otro lado, porque en los últimos sexenios en Chihuahua no se preocuparon los gobiernos por el desarrollo social, se preocuparon únicamente por el crecimiento económico, ni siquiera el desarrollo económico. Entonces, si bien Chihuahua sigue creciendo económicamente, no crece de manera pareja y no crece más que en la economía, no crece en las cuestiones como la educación, como la salud, no crece en cuestiones como la cultura, como los derechos de las personas. Y entonces esto nos ha ido rezagando en el país. Te voy a decir un dato. En 1995 ocupamos el 5º lugar nacional en el índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 5º lugar. Ahora ocupamos el 19, o sea, caímos 14 lugares. ¿Por qué? Porque se han deteriorado las condiciones de salud de los chihuahuenses, porque se han deteriorado las condiciones de seguridad social de los chihuahuenses, porque se ha deteriorado mucho la educación. Entonces, antes prácticamente éramos de las 5 entidades con menos analfabetismo del país. Cuando todas las entidades empiezan a avanzar en este indicador de analfabetismo, empiezan a alfabetizar a su población, nosotros ya no avanzamos y, por otro lado, las otras entidades empiezan a avanzar, por ejemplo, en cobertura de educación preescolar. Nosotros no avanzamos, somos el antepenúltimo lugar en educación preescolar, somos uno de los primeros en rezago educativo, o sea, personas de 15 años y más que no están en la escuela. Entonces, esto hace que Chihuahua haya ido descendiendo en los indicadores de desarrollo social. Entonces, en este diagnóstico, secretario, ¿hacia dónde se tiene que dirigir el camino en materia de desarrollo social y principalmente este 2017, ¿no?, que tiene que ser el año pues, de arranque y consolidación de esta nueva administración? Mira, tenemos que apoyar a la gente para que la misma gente se empodere, ¿sí? No hay mejor programa de desarrollo que aquel en que la gente se da cuenta que ella misma puede salir adelante, puede salir de la pobreza, consiguiendo un buen empleo, organizándose con su familia, bajando o suprimiendo la violencia familiar. La violencia ha sido un factor de empobrecimiento para las y los chihuahuenses. En Chihuahua no hay violencia porque haya pobreza, sino más bien hay pobreza porque ha habido violencia. Entonces, una familia con violencia familiar, una familia en donde sus hijos se han ido al crimen organizado, o el padre o la madre, tiene muchos más riesgos de caer en la pobreza. Entonces, estamos haciendo lo posible por nuestros programas de atención psicosocial, de los modelos de atención psicosocial que va a haber en los centros de servicios comunitarios, para que haya una disminución de la violencia en la propia familia y la gente tenga más capacidad de superar las situaciones de violencia. Decirle que hay otras alternativas, ¿no? Decirle que hay otras alternativas, que la misma gente se dé cuenta que hay otras alternativas, que la gente sea orientada en nuestros centros de servicios comunitarios integrados, que sea orientada a aquellos programas del gobierno que le pueden servir para ir poco a poco saliendo adelante. Por ejemplo, los jóvenes que puedan saber dónde hay becas, cómo obtener becas, o si ya no quieren estudiar, que vean dónde pueden obtener un empleo digno o dónde pueden empezar a formar su pequeña empresa. Porque esto pasa mucho, sobre todo en cualquier ámbito, ¿no? Uno quiere recibir una beca, no sabe dónde acudir, mucho menos algún apoyo para arrancar un tipo de negocio, alguna capacitación, pues muchas veces no sabe la gente ni a dónde correr, ¿no? Sí, entonces en los centros de servicios comunitarios integrados, que es uno de nuestros programas insignia, se llaman servicios comunitarios integrados, vamos a insistir no tanto en lo que hay siempre en los centros, ¿no? Karate, danza, aeróbics, eso se va a seguir, si la gente lo requiere, pues vamos a seguirlo dando, pero vamos a poner más énfasis en cosas como desarrollo infantil temprano, que los niños, que las padres, sepan cómo atender a los niños en los primeros 1000 días de vida, que son los fundamentales, desarrollo infantil temprano. Otro siguiente es atención a niños y a jóvenes en situación de riesgo.
aquellos niños que están en riesgo de caer en la drogadicción o cayeron en la drogadicción o que están en riesgo de salir de la escuela, atenderlos para que no dejen la escuela. Decimos en Chihuahua o en México el problema no son los ninis, son los sinsins, o sea, aquellos que han sido excluidos de la educación y del empleo. Entonces vamos a poner programas especiales, poner en marcha en los centros comunitarios que estarán ubicados en las zonas más pobres de las ciudades y de las zonas rurales para que sean atendidas las personas en este sentido. Vamos a poner también un primer servicio de atención en salud, no necesariamente un médico, pero un promotor o una promotora de salud que pueda orientar a la gente nutricionalmente, nos parece muy importante, que los oriente nutricionalmente y los oriente para prevenir enfermedades. Vamos a también tener un servicio en los centros de ventanilla única, que la gente pobre sepa que en el centro comunitario se puede inscribir al Seguro Popular, puede ver, la pueden dar información concreta, cuándo en ese centro va a venir gente para ayudarle a poner su pequeña empresa y dónde puede obtener un crédito. Pues desde cero prácticamente, ¿no, secretario? Sí, para sí. no decir otra cosa, ¿no? Donde puede haber becas para los niños, por ejemplo. Eso vamos a poner en los centros de servicios comunitarios. Me llama mucho la atención, secretario, el gobernador desde sus inicios pues mencionaba de ayudarnos todos entre todos, ¿no? Quien tenga, pues que le ayude al que casi no tiene o viceversa, ya sea, obviamente no en materia económica, pero sí a lo mejor en materia de conocimientos, de herramientas. ¿Cómo va a absorber ahí la Secretaría de Desarrollo Social pues todas estas tareas o las organizaciones que pueden pues colaborar todavía o brindar mucho más? Porque hay mucha gente de buena fe que quiere ayudar, que quiere aportar, pero muchas veces no sabe cómo y no puede hacerlo. Mira, ya estamos en pláticas, no nomás en pláticas, sino ya estamos elaborando el programa de acción con la Presidencia Municipal de Chihuahua y con la Presidencia Municipal de Juárez, para echar a andar un programa que se llama, valga la redundancia, Echémosle Montón a la Pobreza. Vamos a escoger 2 colonias para comenzar aquí en Juárez, en Chihuahua, y 2 en Juárez, 2 colonias piloto, en extrema pobreza. Una de ellas es Ladrillera Norte, aquí en Chihuahua. Entonces vamos a hacer un diagnóstico rápido de esa colonia con nuestros facilitadores comunitarios. Vamos a hacer junto con la gente de esa colonia un diagnóstico y vamos a ver cuáles son las necesidades prioritarias de acuerdo a la gente. Entonces vamos a llevar a todas las dependencias estatales y municipales y organizaciones no gubernamentales y voluntarios a que trabajemos ahí. Vamos a suponer, los principales problemas son, vamos a ver, vivienda, servicios de la vivienda, transporte, falta de escuela, vamos a suponer. Entonces nos vamos ahí, a la colonia, y vemos, bueno, en primer lugar, podemos invitar a la gente al voluntariado a hacer el diagnóstico, a que tengamos bien peinadita la colonia, familia por familia, con sus datos, y que esos datos sean subidos a una base de datos que manejaremos, cuáles son los requisitos, cuál es la situación de cada familia, cuáles son sus necesidades, y luego vamos a conformar una especie de comité ciudadano de la colonia, y el comité ciudadano nos dirá cuáles son las necesidades prioritarias. Y vamos a atender esas necesidades, ya sea dependencias municipales o del Estado, o incluso federales, o a través de organizaciones de la sociedad civil. Y con eso iremos plantando las banderas blancas, diciendo, en esta colonia ya se resolvieron la mayoría de las necesidades básicas de la población. Poquito a poquito, pero todos juntos, ¿no? Pero para que todos salga juntos. más rápido, ¿no? Así le vamos a hacer. Interesante, secretario. Oiga, pues otro tema que pues ha estado en el ámbito de la gente, pues ha sido este famoso gasolinazo. Pues usted ha hecho algunas declaraciones muy interesantes respecto a este tema, también le conoce muy bien. Secretario, primeramente, el tema del gasolinazo, ¿cómo afecta a los ciudadanos chihuahuenses en materia de desarrollo social, la dependencia que usted maneja? Pues mira, hicimos una propuesta junto con el gobernador, que no sé si haya alcanzado a decirla ayer en la CONAGO, ya ves cómo se ponen las cosas en la CONAGO,
para que Chihuahua convoque a una reunión extraordinaria de secretarios de desarrollo social de todos los estados para hacer un balance rápido del impacto del gasolinazo en las condiciones de vida de la gente. Bueno, no se requiere hacer una gran investigación, basta ver que la tortilla ya aumentó, por ejemplo. Dicen que está aumentando de 16 a 20 pesos en Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces, ese aumento de la tortilla de 16 a 20 pesos significa que aumentó en un 25%. Un 25%. Entonces, esto ya nos habla de una primera crisis alimentaria en las personas. No se diga lo que va a significar el aumento de los costos del transporte, ya sea por el transporte público, que el gobierno se está resistiendo a autorizarlo, o el aumento de los costos del transporte privado en autos. Pues el Uber ya lo aumentaron 30% aproximadamente, ¿no más? Entonces, fíjate nada más, ya con eso. Entonces, indudablemente que el gasolinazo de inmediato impacta las condiciones mejor dicho, la situación de las personas para adquirir la canasta básica. La canasta básica que no solamente es alimentaria, sino servicios básicos como transporte. O sea, va a haber un empobrecimiento generalizado del país. El salario que había aumentado más allá de la inflación, pues aumentó más allá de la inflación con respecto al año pasado, pero ya el aumento de la gasolina, los combustibles, lo echa para abajo, lo hace trizas. Entonces, esto va a redundar en un mayor empobrecimiento de las y los chihuahuenses. ¿Obliga a la dependencia, secretario, a ponerse las pilas, a cambiar algún plan, algún modelo que ya estaba planteando? Pues no, porque nosotros le apostamos a un modelo más a mediano plazo, pero seguramente vamos a tener más demandas por emergencias, más gente que va a demandar apoyo para despensas, que va a demandar apoyo para sus gastos de salud, porque ya no va a tener ninguna reserva para hacerle frente. Secretario, lo vimos en las reuniones de diálogo cuando se realizaron los bloqueos con los integrantes de asociaciones campesinas y de transportistas en Palacio de Gobierno. Mi primera pregunta en este sentido, ¿cuál fue el papel de Víctor Quintana en estos diálogos? Pues mira, un papel muy difícil, porque siempre he estado del otro lado de la mesa, y de este lado de la mesa mi papel era decirle a la gente, las manifestaciones son justificadas, están justificadas, son válidas, procuren dentro de lo posible que haya los menos afectados. No hay manifestación que no afecte a terceros, hasta una marcha entorpece un poco el tráfico. Entonces me parece muy hipócrita esa frase de que no afecten a terceros. Pues todas las manifestaciones afectan a terceros, y si no afectan a terceros, pues no tienen ningún impacto. ¿Qué pasaría si todos trajéramos un moñito negro para protestar por el gasolinazo? Si con los bloqueos y las tomas no se conmociona el gobierno federal, imagínate cómo se va a conmocionar con que todos traigamos un moñito negro. Les vale el moñito negro. Entonces dado que yo entiendo la lógica de los movimientos sociales, en eso es el doctorado además, creo que entendiendo la lógica de los movimientos sociales, tratar de acercar las posiciones y de que hubiera la menor afectación a las personas, la menor afectación al libre tránsito, al traslado de mercancías, etcétera, etcétera, sabiendo que no es posible evitar eso del todo. ¿Intensas estas mesas de diálogo, secretario? Muy intensas, porque además es muy difícil, pues en un momento dado, decirle a la gente, o estar con el gobernador que le dice a la gente, tengo que liberar ya las carreteras y Pemex. Tú entiendes perfectamente la lógica de uno y la lógica de los otros. Entonces, cuando no se llega, como no se llegó a final de cuentas, y eso quiero dejarlo bien claro, no hubo una negociación para liberar Pemex y las casetas, no hubo una negociación.
Los interlocutores, mis compañeros, amigos del otro lado, no aceptaron. Entonces se tuvo que desalojar con la fuerza pública. Ciertamente habla mucho de la madurez de los ocupantes de casetas, de los ocupantes de Pemex, el que no haya habido un enfrentamiento con el gobierno. Habla muy bien de la madurez de estos grupos, pero también habla bien del gobierno, que no, del fiscal, que hizo un operativo muy cuidado, creo, que no hubo golpeados, no hubo detenidos, no se abrieron expedientes contra las personas. Creo que esto es importante. Secretario, hay sectores que señalan que pues estos líderes de izquierda, por ponerle algún nombre, y que ahora están dentro del gobierno, pues por acción u omisión alentaron las protestas. ¿Coincide con este punto de vista? Me parece una manera totalmente simplista de analizar la realidad, ¿eh? Las protestas no son instigadas por personas, son instigadas por situaciones, por agravios. Si no hubiera un agravio como el gasolinazo, ¿sí?, la gente no se movería, ni aunque fuera instigada. Hay una base objetiva para esto. Y mira, donde no fueron los líderes de siempre, del Barzón, UCD, etcétera, la gente se organizó por sí misma. Tienes el caso de Camargo, tienes el caso de la Junta, tienes el caso de Ignacio Zaragoza, donde la gente por sí misma se organizó, no tuvieron que ir los líderes de siempre. Entonces, esta teoría de la conspiración no resiste el menor análisis científico, ya no digamos científico, sino siquiera de sentido común. El gran instigador de esta protesta se llama Enrique Peña Nieto. Por el gasolinazo, Por el gasolinazo que se decretó ahí. Y José Antonio Mid Ocaranza. Estos son los grandes instigadores de la protesta. Chihuahua ya no estaba acostumbrado a ver protestas de este tipo, secretario. Tal vez nos habíamos acostumbrado a alguna cierta comodidad o tranquilidad. Sí, sí. Mira, Chihuahua siempre ha sido cabeza en el país, punta de lanza en protestas sociales y en vigorosos movimientos sociales. Chihuahua fue el primero que comenzó a protestar contra los bancos a principios de los 90 y a mediados de los 90. Y el Barzón, si no surgió aquí, pues fue inspirado por la lucha de acá, y luego el Barzón tuvo su más importante red estatal en Chihuahua, y aún existe, mientras no existe la de otros estados, entonces deudores de la banca. El movimiento de mujeres de Chihuahua ha sido importantísimo, y los derechos de las mujeres se han ido conquistando poco a poco gracias al movimiento de las mujeres, que fue el que puso a nivel nacional en los ojos de todos el feminicidio, que fue el que logró la paridad total en las candidaturas, el movimiento de mujeres. El movimiento campesino, primero el Frente Democrático, después el Barzón, han sido pilares a nivel nacional de las movilizaciones por mayor presupuesto por el campo, en contra del Tratado de Libre Comercio, etcétera. El movimiento campesino, el movimiento de derechos humanos, y el que se fue erigiendo desde los años 90, pero ha alcanzado su mayor expresión estos años de violencia en contra de las desapariciones, por ejemplo. También Chihuahua se distingue. Entonces, Chihuahua siempre ha tenido un vigoroso movimiento social. Lo que sucede es que ahora los liderazgos, las organizaciones tradicionales fueron rebasadas por la indignación de la población, que se manifestó más allá de los liderazgos tradicionales, más allá de las organizaciones tradicionales, y buscó otras nuevas formas de hacer patente su protesta. Pues interesante todo esto, secretario. ¿Van a continuar estos discursos, desde su pronóstico, desde su perspectiva? ¿Van a continuar? ¿Podrían aumentar este tipo de Podrían aumentar, claro, porque vemos un empecinamiento del régimen. Incluso ya lo demostraron ayer los gobernadores Javier Corral y Jaime Rodríguez, el Bronco de Nuevo León, que fueron los únicos rebeldes ayer en la Junta de la CONAGO. Mostraron su rechazo a esta cerrazón del gobierno, el gobierno federal. El gobierno federal, con una serie de trapitos calientes, está tratando de resolver el gran chipote que le dio a la gente con el gasolinazo. Entonces, definitivamente, las protestas van a continuar porque ahí no termina el gasolinazo, va a haber nuevos aumentos en febrero,
y luego se va a revisar diariamente el precio de las gasolinas. Entonces, pues yo creo que hay que esperar más movilización de las personas. ¿Algo más que desea agregar, secretario? Pues el gobierno de Javier Corral es un gobierno muy sensible a las personas. La prueba es que a las necesidades y a los agravios de las personas, la prueba es que fue el único, junto con el de Nuevo León, que alzó su voz en la Conferencia Nacional de Gobernadores y que dejó bien claro que estamos en contra del gasolinazo. Entonces, además de acompañar a la sociedad chihuahuense en estas demandas justas, tratando de que se afecte lo menos posible a terceros, dialogando con la gente que se está movilizando para que deje pasar lo indispensable, que deje pasar lo necesario para que se siga moviendo el Estado. Al mismo tiempo estamos en el trabajo ordinario. Estos días han sido muy intensos. Hemos estado atentos a las movilizaciones, hemos estado negociando, dialogando con los ciudadanos y ciudadanas movilizadas. Estamos, por ejemplo, mañana tenemos a las 10 de la mañana el segundo foro sobre desarrollo social en el Estado, en el nuevo campus de la UACH, que por cierto agradezco mucho al rector Luis Alberto Fierro que nos haya facilitado las instalaciones, como las facilitó en Parral para el primer foro. Estamos elaborando el plan estatal de desarrollo, estamos haciendo la reingeniería de nuestra secretaría. Entonces, todo esto hace que pues, sea intenso el trabajo, pero estamos muy contentos porque creemos que poco a poco vamos a mostrar que a Chihuahua se le puede servir de otra manera. Muchísimas gracias, secretario. Gracias a ti. Agradezco una cuenta a Víctor Quintana, secretario de Desarrollo Social, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos La Noticia Ya. Hasta mañana.